Dios y el verdadero reino mesiánico, desarrollo de la historia en la era providencial de la prolongación de la restauración. Suscríbase a Loredo Nelson, dele me gusta y no olvide darle clic a la campanita para que reciba todas las actualizaciones de los videos que compartimos regularmente. Debido a que el hombre nace descendiendo de antepasados humanos caídos, si no supera el punto crítico de la caída, no hallará un camino para poder encontrar a Dios, mucho menos para ir al reino de los cielos. Veremos entonces el tema, el reino capaz de recibir a Cristo del retorno. Hemos estudiado la democracia desde el punto de vista del desarrollo de la historia. A continuación, estudiaremos la democracia considerada según el progreso providencial de los ideales hebraico y helénico. Sobre el curso del desarrollo de la historia en la esfera religiosa, hemos visto que la venida de la época de la democracia cristiana, después de la reforma religiosa de 1517 después de Cristo, causó el hundimiento del reino espiritual sin tierra centrado en el Papa. Originalmente, el reino centrado en el Papa debería haber realizado un reino capaz de recibir al Señor de la segunda llegada por medio de la unión del Papa con el Rey. Sin embargo, el Papa fracasó en llevar a cabo su misión. Así como la democracia surgió con el fin de derribar la soberanía dictatorial de la sociedad de la monarquía absoluta, del mismo modo, la democracia cristiana surgió con el fin de derribar la soberanía dictatorial del Papa, que estaba obrando aparte de la voluntad de Dios. Era natural que después de la reforma religiosa surgiese la época de la democracia cristiana, en la que todo el mundo podría buscar libremente a Dios centrado en la Biblia, sin tener que ir a través de la mediación del Papa o los sacerdotes. De este modo, también en el aspecto de la religión, comenzó una época en la que los creyentes podían buscar su camino de fe religiosa conforme a su libre voluntad, sin estar sujetos a nada ni a nadie. De este modo, la democracia cristiana llegó a crear un ambiente social cristiano en el que la gente podría dirigirse libremente en el futuro eh, al Mesías de la segunda llegada, sea cual fuese la forma y manera de la que pudiera venir. Entonces, en el curso del desarrollo de la historia económica, surgió el socialismo con el fin de derribar al imperialismo y para establecer una sociedad económica democrática siguiendo la misma ley de desarrollo. Entonces, la Primera Guerra Mundial puede ser considerada como la guerra en la que las naciones imperialistas querían obtener colonias, mientras que hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, la democracia nacional hizo su aparición para derribar la política colonial imperialista, forzando a las grandes potencias a abandonar su política colonial y a liberar a las potencias más pequeñas. Por consiguiente, la época de la economía capitalista se transformó en la época de la economía socialista, con el hundimiento del imperialismo como el punto de cambio. Es natural que el mundo satánico que se dirige hacia una sociedad comunista abogue por el socialismo. Esto es así porque Satanás intenta realizar por adelantado el curso del lado celestial yendo hacia el sistema socialista de economía, aunque la dirección y contenido de los dos difieren totalmente entre sí. Según el principio de la creación de Dios, el valor original que el hombre recibió en la creación debe ser igual entre dos individuos cualesquiera. Por esto, Dios piensa dar a cada uno un medio ambiente y unas condiciones de vida iguales, así como los padres hacen con sus hijos. Por consiguiente, la producción, la distribución y el consumo deben tener entre sí la misma relación orgánica como la que hay entre el estómago, el corazón y los pulmones del cuerpo humano. Entonces, no debería haber ninguna competencia en el mercado a causa de excesiva producción, ni ninguna acumulación o consumo excesivo
que ocasionase una obstrucción al propósito de la vida del conjunto debido a una injusta distribución. Debe haber una cantidad de producción equitativas y apropiadas y un consumo razonable para el propósito general, así como el hígado del cuerpo humano. Debe haber una reserva apropiada para el funcionamiento regular del cuerpo entero. El hombre que ha sido creado con este ideal no puede hacer menos que pedir un sistema socialista de vida semejante, ya que busca su naturaleza original, luchando tras la libertad democrática en la consumación de la historia providencial, la cual hará posible la restauración del ideal original. Si la voluntad del pueblo pide esto, la política, conforme a la voluntad del pueblo, también debe ir en la misma dirección. Así, llegaremos finalmente a una sociedad socialista centrada en Dios. Podemos hallar una sociedad, una idea socialista en la antigua sociedad cristiana, mientras que el ideal de la utopía de Thomas More de Inglaterra en el siglo XVI también era socialismo, y la ideología basada en el humanismo de Owen en el periodo de la Revolución Industrial de Inglaterra también era semejante, juntamente con el socialismo católico y el socialismo protestante, nacidos de la idea cristiana de Kingsley de Inglaterra. Todo esto debe ser considerado como proveniente de la expresión de la naturaleza original del hombre, que está dirigida hacia el ideal de la creación. El principio de la coexistencia, coprosperidad y causa común, y el comunismo. Veamos que la influencia de la era de la providencia divina de la restauración ayuda a desarrollar la naturaleza original del hombre, que no pudo expresarse debido a la invasión satánica. Entonces, la providencia divina de la restauración ayuda a desarrollar la naturaleza original del hombre. Por consiguiente, siguiendo estos deseos espontáneos, los hombres buscan inconscientemente y con ardiente aspiración el mundo ideal de la creación de Dios. Por ello, la mente original del hombre, dirigida hacia una sociedad socialista del lado celestial, aboga en definitiva aboga por el principio de la coexistencia, coprosperidad y causa común, realizando finalmente el mundo ideal donde se cumple el propósito de la creación de Dios. Este es el verdadero reino de los cielos en la tierra, centrado en el Señor de la segunda llegada. Satanás, tratando siempre de realizar la providencia de Dios por adelantado, está abriendo su camino hacia el mundo del comunismo, abogando por el denominado socialismo científico basado en el materialismo. Los comunistas dicen que la historia humana, habiéndose desarrollado a partir de una sociedad comunista primitiva, está volviendo ahora a una sociedad comunista, pero sin conocer la causa, habiendo prometido Dios una vez al hombre, después de haberlo creado, que realizaría el reino de los cielos en la tierra, permite a Satanás, que tuvo primero una relación de sangre con el hombre, que realice su mundo fuera del principio, según una pseudo forma del principio centrado en los hombres caídos. El mundo comunista, que se originó en Europa, no es otra cosa que este mundo fuera del principio, según una pseudo forma del principio, en el que Satanás realiza por adelantado la imitación del reino de los cielos en la tierra que Dios va a restaurar. La democracia surgió con el fin de reemplazar la dictadura política de la monarquía y llevar de nuevo la soberanía a manos del pueblo. Del mismo modo, el lado celestial está tratando de realizar el principio de la coexistencia, coprosperidad y causa común, después de llevarla a la práctica el socialismo, con el fin de derribar el sistema imperialista de economía en el cual la propiedad está monopolizada por un cierto individuo o una cierta clase, y para establecer un sistema de economía en el cual toda la gente pueda disfrutar igualmente de las riquezas. Mientras tanto, el lado satánico está tratando de realizar el comunismo adelantándose a Dios. Por consiguiente, el socialismo es el camino para realizar una sociedad económica
de un verdadero tipo democrático. Hemos aclarado previamente el hecho de que en la historia de la providencia de la restauración centrada en Europa Occidental se han separado tres aspectos: la historia religiosa, la historia política y la historia económica, desarrollándose según un mismo curso modelo. Podrán establecer el fundamento para el ideal de la segunda llegada del Mesías, completando la historia providencial y uniéndose entre sí en un mismo curso histórico. Ya hemos aclarado anteriormente que en el desarrollo de la historia se han hecho tres divisiones debido a que la religión y la ciencia, que tenían que superar la ignorancia espiritual y física del hombre, no estaban unificadas. Por lo tanto, con el fin de que la historia, que se ha desarrollado bajo tres aspectos diferentes, puedan concluir en un punto focal en el que se realice un solo ideal, debe aparecer la nueva verdad que pueda resolver los problemas de la religión y la ciencia bajo un solo tema unificado. Entonces surgirá una sociedad política en la que toda la humanidad, que habrá sido unificada en el corazón y en el seno de Dios mediante la religión basada en la verdad, realizará el ideal de la creación sobre el fundamento económico centrado en el ideal de Dios. Este es el verdadero reino mesiánico, basado en los principios de la coexistencia, coprosperidad y causa común que ya hemos enunciado en el video anterior. En el próximo video estudiaremos el periodo de preparación para la segunda llegada del Mesías. Muchas gracias por su atención. Como siempre decimos, este tema es muy importante. Comparta, comparta, que este tema es muy importante. Comparta.